capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo leemos juntos otra vez todos en el nombre de Jesús. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tome su lugar glorificando a Dios, mi hermano. ¿Cómo parece la lucha? ¿Fácil o difícil? La lucha no es contra carne y sangre, es contra principados. Estamos hablando del reino espiritual, hermano. Principados, potestades y gobernadores espirituales, hermano. O sea, no son solamente contra los demonios aquí de nivel piso, no. Dice que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y, claro, con las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra esos es nuestra lucha, mi hermano. ¿Parece fácil o parece difícil? Sea sincero. Parece difícil, mi hermano, pero si vemos Colosenses, capítulo número 2, Colosenses, ahí a la vuelta, bueno, después de Filipenses, Colosenses, capítulo número 2, versículo número 15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestro Señor ya despojó a los principados con los cuales vamos a luchar, a las potestades contra las cuales vamos a luchar, y ya los exhibió públicamente como triunfando sobre ellos en la cruz. Así que, mi hermano, el problema no son los principados, no son las potestades. Esos ya fueron vencidos en la cruz del Calvario. Jesucristo ya los derrotó. ¿Cuál otro problema enfrentan los cristianos? ¿Qué otro problema enfrentamos los cristianos? Las corrientes de este mundo. Estas cosas que realmente son a veces difíciles de evitar, porque están en todo el sistema. Y sin embargo, vemos Evangelio de Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo número 16, versículo número 33. Dice nuestro Señor Jesús, Evangelio de Juan 16, 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. El mundo, mi hermano, también está vencido. Esas corrientes que mueven el mundo, sistemas mundanos, lo que escuchamos hace rato, de ideologías nuevas, ideologías perversas, contrarias a la palabra de Dios, televisión, internet, la mayoría de las cosas que se manejan en los medios de comunicación son negativas, son cosas dañinas a nuestro espíritu y a veces hasta a nuestro cuerpo. Todo eso, mi hermano, influye en las decisiones de un ser humano, y aún de un cristiano, mi hermano. Pero el problema no es el mundo, hermano, porque el mundo dice que ya fue vencido también. El que controlaba a este mundo también fue vencido. Mismo Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo número
31. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora es el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo será echado fuera. Así que mi hermano, nuestro principal enemigo no es Satanás, no es el príncipe de este mundo, no es el mundo. El mundo y su príncipe ya fueron vencidos. Esos ya fueron vencidos. Entonces el problema no está allá, el problema está acá. Aquí está nuestro principal enemigo. Venciendo a este enemigo podemos vencer. Simplemente, más bien, tomar la victoria sobre ellos, porque ellos están vencidos. Pero mientras no podamos vencer a este enemigo, que es la carne, porque dice allá el libro de Santiago, allá está el final, libro de Santiago capítulo 4, versículo número, gloria a Dios, 4:4. Dice el libro de Santiago, capítulo 4, la carta de Santiago, capítulo 4, verso 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ese es el problema del cristiano, hermano. Que en lugar de vencer al mundo o tomar la victoria que Dios ya hizo por él, se hace amigo del mundo. Y algunos hasta amigos del diablo, porque se vuelven mentirosos como el diablo. Ya el diablo no tiene que hacer mentiras, las hace el cristiano. Y dice el Señor, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? Dice, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Pero ¿cuántas iglesias hoy han metido las tinieblas a la iglesia para tener una iglesia cool, una iglesia atractiva para la gente? ¿Cómo? Pues ya no vamos a salirnos del mundo, traemos al mundo para acá. La amistad, o sea, no es obligatorio que nosotros estemos en el mundo. Es una decisión de nosotros. La amistad, porque no hay una amistad condicionada. Si tú quieres ser amigo de alguien, él no te obliga a ser su amigo. Oye, quieras o no quieras, vas a ser mi amigo. ¿Usted cree que esa es una amistad? Te guste o no te guste, tú vas a ser mi amigo. Pues él podrá decir que soy su amigo, pero yo no lo considero un amigo para mí. Pero si hay una amistad con el mundo, no fue el mundo el que nos obligó. Somos nosotros que queremos tener amistad con el mundo. Somos nosotros que nos gusta el mundo. Por eso una vez más decimos, el problema no está en el mundo. El problema está en nosotros y nuestras decisiones. Nuestras decisiones son las que hacen que nosotros adoptemos al mundo. Dice Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Mencionábamos que estamos haciendo programas, estamos levantándonos espiritualmente y hemos lanzado aún declaraciones de guerra contra el mundo, contra los principados, contra las potestades, contra los que tenemos la lucha espiritual. Pero dice el Proverbio capítulo 16, versículo número 32: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Hoy las iglesias, vamos a tomar esta ciudad para Cristo. Gloria a Dios, es un buen deseo, pero es mejor enseñorearte de tu espíritu
Es mejor tener un dominio propio de tus emociones, de tus decisiones, porque a lo mejor la iglesia en términos generales se ponen las pilas y toman esa ciudad, pero el que no toma dominio propio, de nada le va a servir a él. Para él no le va a servir de nada que se tome la ciudad si él no tiene dominio sobre sus emociones, si él no tiene dominio sobre su carne y si él sigue siendo un pecador. ¿De qué va a servir que la iglesia tome la ciudad si él no puede dominar el pecado? ¿De qué le sirve que la iglesia tome un estado completo, un país completo, si la lucha personal está perdiendo? Amén. Dice, mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Así que, mi hermano, de los tres campos o los tres enemigos que tenemos que vencer, este es el principal. Porque hay que rendirnos nosotros a Cristo. Amén. Por eso a Satanás ya lo rindió, al mundo ya lo venció, pero nosotros no nos obliga. Nosotros tenemos que tomar la decisión. Y hay un problema, hermano, en todos los seres humanos, aún en los hijos de Dios. Y eso lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo número 7. Romanos, capítulo número 7, versículo número 15 en adelante. Entonces, quedamos que queremos dominar esta carne. ¿Usted quiere dominarla? ¿O quiere que la carne siga dominándolo? Es mejor dominar nuestro espíritu que andar tomando una ciudad, que andar luchando allá afuera con el mundo y con el sistema y con los principados, cuando nosotros no dominamos los deseos pecaminosos. Dice el capítulo 7, verso 15: porque lo que hago no lo entiendo. ¿Usted entiende todo lo que hace, hermano? Yo no lo entiendo a veces. A veces hacemos cosas que no queremos hacer. Pues no hago lo que quiero. No es el único, hermano. El apóstol Pablo tenía el mismo problema que usted. Digo, menos pecador, ¿verdad? Pero también batallaba. Y no lo estoy diciendo por usted, lo digo por todos nosotros. El apóstol Pablo dice: lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Ay, exacto, lo que no quiero es lo que termino haciendo. Si el apóstol Pablo, entonces ya estamos bien. No estamos bien. El apóstol Pablo estaba luchando también y no se conformaba nada más con eso. Sigue diciendo, 16: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y si no interpretamos bien estos versículos, es fácil decir: pues el problema no es mío, el problema es del pecado que ya está aquí. ¿Qué le hago? Aquí dice que el pecado está en mí, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Y peor todavía el 18: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Por eso, mi hermano, lo menos que podamos hacerle caso a esta carne. Amén. Porque en esta carne no mora el bien. No quieren las cosas de Dios. Por eso hay que dominar. Ella no va a ceder nunca. En la carne no mora el bien, dice. Y está en la palabra de Dios, hermano. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Lo deseamos, pero no lo hacemos. 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y ahí podemos, y algunas denominaciones pueden estar justificando los pecados, porque pues ahí está el pecado ya. No hay nada que hacer, pues ahí está. Versículo número 21.
Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Sabe qué es una ley, hermano? Es algo que se tiene que cumplir. Hay una ley en nuestra carne que es mala. Nuestra carne es mala. Y esa se cumple porque es una ley. Verso 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Hay otra ley, que es la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, es la carne, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oiga, con esta enseñanza o con estos versículos parece que es algo imposible de vencer. ¿Cómo vamos a vencer una ley que está en nuestro cuerpo? Y esa ley dice que mi cuerpo es pecador, que mi cuerpo le gusta el pecado. Y eso es una ley. Pero dice que también hay otra ley, que es la ley de Dios. Vamos a ir buscando soluciones. Mismo Romanos, ahora capítulo 6. Aleluya. Capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, usted tiene que saber eso, hermano, para que pueda vencer. Que nuestro viejo hombre, ¿quién es el viejo hombre? Esta carne. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. Nuestra carne está crucificada. Fue crucificada. No dice que va a ser crucificada. No dice que la tienes que crucificar. Dice que ya fue crucificada. Aleluya. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cuál es el cuerpo del pecado? Este cuerpo tiene que ser destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Oye, ¿cómo destruimos este cuerpo? Hay que matarnos, ¿ok? Ahí es donde entra un poquito el conocimiento que Dios da y por lo cual es necesario ir a las iglesias, porque hay palabras que no lo van a entender. Ahí dice que hay que destruirlo, pero la palabra que está usando es catargeo, que significa dejar inmóvil, inutilizar. O sea, no podemos destruir nuestra carne, pero podemos dejarla sin deseos. Podemos dejarla que no sea ella la que decida. Inútil. Que no tome ella las decisiones. Que las decisiones las tomemos con un espíritu renovado, con una mente renovada. Que esta carne no sea, cuando dice destruir, dice dejar completamente inmóvil, inutilizar, y ya en sus últimas acepciones puede significar precisamente destrucción, pero en realidad no vas a destruir nunca este cuerpo, pero sí lo vas a dejar sin tomar decisiones, que no sea el cuerpo el que toma las decisiones. Y hay otro mandamiento otra cosa que nos manda el Señor, ahí en Colosenses otra vez, capítulo número 3 ahora es Colosenses 3. Colosenses capítulo 3, versículo número 5 en adelante dice: haced morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Aquí ahora nos da una orden: haced morir lo terrenal en ustedes. Y aquí la palabra que dice morir sí significa muerte. Entonces no vamos a destruir el cuerpo del pecado, pero vamos a hacer morir las obras de esta carne. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Tú no vas a poder destruir ese cuerpo, porque es el cuerpo con el cual también puedes alabar a Dios, porque es tu habitación terrenal. No puedes destruirlo, no se trata de destruirlo. El ejemplo que ponía nuestro Señor, que sácate un ojo, córtate una mano, no te hace menos pecador. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo a otras cosas espirituales también. Por quitarme un ojo, por quitarme una mano, no voy a ser menos pecador, hermano. Entonces no puedo destruir este cuerpo. Lo que tengo que matar son las obras de la carne. Es lo que tengo que matar. No vas a destruir el cuerpo, vas a matar las obras de la carne. Lo que le gusta a la carne: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y allá en Gálatas capítulo 5 tenemos otra lista que también tenemos que matar, porque son obras de la carne. Dice Gálatas capítulo 5, versículo número 16. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. No la vas a matar, solamente no le cumplas sus deseos. No hagas lo que quiere la carne. La carne quiere, dice, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, por si no apareció tu pecado. Porque a veces dice, bueno, ahí no dice de drogas, ahí no dice marihuana, pero dice cosas semejantes. Cosas semejantes. Entonces, mis hermanos, no vas a destruir el cuerpo, vas a matar las obras de la carne. Eso es lo que Dios nos está dando la solución. No vas a matar el cuerpo, vas a destruir las obras de la carne. ¿Cómo lo vamos a hacer, mi hermano? Regresamos, bueno, ya que estamos ahí cerquita, estamos en Gálatas, ¿verdad? Sí. Capítulo 5, ya leímos leímos 3 versículos. Vamos a analizar un poquito más el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Si se da cuenta, mi hermano, hay 3 voluntades en ese texto. Los deseos de la carne, lo que desea tu carne, se oponen contra el Espíritu, lo que el Espíritu quiere. Se oponen entre ellos para que no hagas lo que quieres. Esa es la voluntad. La carne quiere hacer una cosa, el Espíritu quiere hacer una otra cosa, pero mi voluntad, ¿a cuál va a decidir? Ahí entra la obligación de nosotros, hermano. Porque ahí entra la voluntad. No solamente es, pues mi carne quiere.
Pero Dios también quiere. Pero la decisión es nuestra. ¿A quién vas a obedecer? ¿A tu carne o al Espíritu? Ahí está, la decisión es nuestra. La carne dice una cosa, el Espíritu dice otra cosa, pero ¿qué vas a decidir tú? Ese es el punto, mi hermano. Ahí están tres voluntades: el deseo de la carne, el deseo del Espíritu, y ¿qué quieres tú? Ahí está nuestra decisión, porque es fácil culpar nomás al pecado. Mi carne es pecadora. Bueno, tu carne es pecadora, pero Dios es perfecto, Dios quiere que tiene poder, pero sin tu voluntad no va a ocurrir nada. Tú tienes que tomar la decisión. Vamos a regresar a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo número 20. Aleluya. Romanos 7, 20. Y si no hago lo que quiero, ¿cuál voluntad es esa? La nuestra, no la de la carne, es la que yo quiero hacer el bien. Y si no hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, o sea, la carne. 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahí está ahora el deseo de Dios también. 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, la decisión, la voluntad propia, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí está otra vez, tres voluntades: la voluntad de Dios, la voluntad de la carne y la voluntad de nosotros. Al final, mi hermano, recordemos que la carne, decía Romanos 6, ya fue crucificada. Entonces, esta ley en realidad ya no aplica. Ya no aplica para nosotros. La ley que está vigente es la ley de Dios. Entonces, ¿por qué la ley de mis miembros, la ley de mi carne, la ley del pecado es la que todavía opera a veces en nuestro cuerpo? Ahí entra lo que se conoce más como es la costumbre. Estamos tan acostumbrados al pecado que ya no es solamente la ley la que nos hace pecar, la ley del pecado, sino que nosotros no estamos tomando decisiones correctas. Si ya sabemos, decía Gálatas también, no satisfagas los deseos de la carne. Si ya sabes que a tu carne le gusta ver cosas en el internet, pues deja de ver internet. Si ya sabes que a tu carne le gusta ver cosas que no son correctas en la televisión, deja de verlo. Si ya sabes que a tu carne le gusta el chisme, ya no te juntes con gente chismosa. Si ya sabes que a tu carne le gusta la mentira, pues ya no te juntes con mentirosos. Si ya sabes que a tu carne le gustaba el vicio, ya no te juntes con viciosos. Ya no te juntes con esas cosas que te van a volver a traer esa. Ya no es porque está en tu carne, pero está crucificada. Dice que ya fue crucificada. O sea, fue en el pasado. Entonces esa ley, mi hermano, ya no es la que opera ahora en nuestros miembros. Es la ley de Dios. Pero para que pueda operar la ley de Dios, tiene que entrar la voluntad humana, la voluntad propia, y decir: yo voy a obedecer la ley de Dios. Yo voy a obedecer la ley de Dios, pero voy a dejar de satisfacer los deseos de mi carne. Pero si necesitamos una ayuda extra, dice el capítulo 8, versículo 12 en adelante: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Qué le debemos a la carne, hermano?
Problemas. Problemas es lo que le demos a la carne. Por tomar decisiones así de puros gustos. Hay gente que hoy está enferma por una decisión que tomó su carne. Porque a mi carne le gusta, pues le gusta, pero mira las consecuencias ahora. No le debemos a la carne para que andemos ya conforme a la carne. Si antes no lo sabíamos, hoy ya lo sabemos, que esta carne le gusta puro pecado. Lo acabamos de leer. No mora el bien en esta carne. Por eso tenemos que tomar la decisión nosotros. No te voy a obedecer a ti, carne. A ti no te demos puros problemas. Voy a obedecer la ley de Dios. Verso 13. Porque si vives conforme a la carne, morirás. Aquí está una solución grande, hermano. Mas si por el Espíritu, y en mayúscula, es decir, el Espíritu de Dios, haces morir las obras de la carne, vivirás. No vas a destruir el cuerpo, porque es lo único que tenemos. Pero con el Espíritu de Dios podemos hacer morir las obras de la carne. Por eso la búsqueda del Espíritu, que crezca nuestro espíritu. Ahora, la voluntad, que es el espíritu de nuestra mente, tiene que ser renovada también. Porque si no se renueva nuestra mente, por eso seguimos haciendo las obras de la carne. Es algo que la palabra también nos manda. Nos manda allá en Efesios, capítulo número 4. Efesios, capítulo número 4. Aleluya. Versículo número 17. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan, ¿en qué? En la vanidad de su mente. Vamos hasta el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévate en el espíritu de tu mente. Por eso desde hace 15 días decidimos cambiar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones, porque eso no lo va a hacer el Espíritu de Dios. Eso lo tienes que decidir tú. El Espíritu nos va a ayudar, pero tú tienes que pedirle al Espíritu. Tú tienes que decirle: Señor, quítame esto, quítame aquello, y también tiene que ver tu voluntad, porque Él no va a estar en contra de tu voluntad. Aleluya. Dice claramente: renuévate en el espíritu de tu mente y vístete de nuevo hombre, creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Regresamos a Colosenses, ahí adelante unas 3-4 páginas. Colosenses, ahora nos vamos al capítulo número 3. Colosenses, capítulo número 3. Lo primero que teníamos que hacer morir como obras de la carne era, vuelvo a leer el 5, era fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Pero no podemos quedarnos hasta ahí. Ahora dice el 8, pero ahora deja también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. O sea, tú tienes que tomar la decisión, hermano. Deja también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las palabras deshonestas. No mientas. Y 10, y revístete del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, mi hermano, para que opere la ley de Dios, el espíritu de nuestra mente tiene que
buscar la ayuda del Espíritu de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a tener fuerza? Ahí entra la decisión otra vez. Si a tu mente la alimentas y la sigues alimentando con basura, nunca vas a tener fuerza para vencer. Nunca vas a tener fuerza para decirle a Dios, quítame esto, quítame aquello. No va a haber voluntad. Pero si empiezas a alimentarlo con la palabra de Dios, y cada vez que tú ves la palabra de Dios, tú eres redarguido, eres corregido, eres instruido, dices, Señor, ayúdame, quítame estas cosas que no te agradan. Pero dice ahí claramente, deja. Tenemos que dejar de alimentar el viejo hombre y alimentar el nuevo hombre. Aleluya. Y de esa manera es que vamos a pedir la ayuda correcta. Y si todavía no lo tenemos que declararlo, pues eso lo hizo el apóstol Pablo allá en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero recuerda, hermano, ni siquiera eres tú el que lo está crucificando. Según Romanos 6, ya fue crucificado. Fue Él el que lo crucificó a nuestra carne para que ya no tenga, esa ley ya no aplique en nuestra vida. Lo que aplica es la costumbre. Y por eso tenemos que quitarnos esas malas costumbres. Tenemos que quitarnos malos hábitos, que es lo que estamos intentando. Quitar malos hábitos, programas de televisión que no sirven, cosas de internet que no sirven, personas que te contaminan, quitando malos hábitos, porque esa ley ya no es para nosotros. Ese cuerpo ya fue crucificado según Romanos 6. No hace falta, él solamente está declarando lo que ya ocurrió. Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, esta carne ya no es la que decide. Recuerda, mi hermano, ahí decía claramente, tomando otra vez Romanos, que decía destruir el cuerpo. Pero ¿qué era esto realmente? Que ya no opere el cuerpo. Ya no es el cuerpo el que decida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todas las decisiones que va a tomar ya no sean ¿qué quiero? ¿Qué quiere mi carne? ¿Qué le gusta a mi carne? Si nos alimentamos de palabra de Dios, nuestra voluntad propia va a ser la voluntad de Dios. Pero si seguimos alimentando a nuestra carne va a seguir tomando decisiones en nuestra vida. Entonces, hay, decíamos, las tres voluntades: la voluntad de la carne, la voluntad de Dios, del Espíritu, y la voluntad propia. Para que tengamos otra referencia de que es más poderosa, la ley de la carne, la ley del pecado, aumenta y disminuye de acuerdo a lo que yo le dé a mi carne. Si le doy lo que quiere mi carne, pues mi carne va a tomar las decisiones. Pero si yo le quito lo que no le gusta a la carne, no va a tener influencia sobre mi vida. Amén. La ley de Dios, esa es perfecta. Esa ni aumenta ni disminuye. Entonces, la decisión de nosotros, si nos apegamos a la ley de Dios, la que va a operar en nuestra vida va a ser la ley de vida, la ley de Dios. Porque esa no aumenta. Si tú, voy a buscar más de Dios, va a aumentar la ley de Dios. No, esa sigue siendo igual. La que va a aumentar es tu decisión, tu voluntad por querer hacer la voluntad de Dios. Esa es la que va a aumentar cuando tú te alimentas
de Dios, cuando tú te alimentas espiritualmente, tu voluntad va a aumentar para que puedas pedirle a Dios, al Espíritu, que te ayude a hacer morir las obras de la carne. Conforme a Romanos capítulo 8, conforme a Romanos capítulo 8, decíamos que 8:13, porque si vives conforme a la carne morirás, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. El Espíritu puede matar las obras de la carne, pero ¿cuándo lo va a hacer? Cuando mi espíritu, cuando mi voluntad le pida al Espíritu que haga eso en nuestra vida. ¿Y cuándo va a crecer mi espíritu o mi voluntad? Precisamente va a crecer si alimento al espíritu en lugar de alimentar a mi carne. Ese es ya vimos, los principados, potestades y gobernadores suenan muy grandes, pero están derrotados. El mundo y el sistema suena muy poderoso, pero está derrotado. El problema real, el verdadero enemigo de un cristiano es su carne. Y hasta que no decidamos matar esta carne, y no la vamos a matar físicamente, la vamos a dejar inoperante, que no sea la que tome las decisiones, que las decisiones, que mi voluntad propia sea hacer la voluntad de Dios, que mi voluntad sea hacer la voluntad de Dios, y de esa manera las obras de la carne van a empezar a morir en nuestras vidas hasta quedar como realmente debemos de estar, crucificados. Crucificados. Eso es lo que dijo Pablo: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ese es nuestro verdadero enemigo. Si vencemos a este enemigo, mi hermano, lo demás ya está vencido. Venzamos al verdadero enemigo, que es nuestra carne, hermano. ¿Y quién nos va a ayudar? Por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Busquemos al Espíritu Santo, mi hermano. Busquemos el Espíritu de Dios que nos ayude a hacer morir las obras de la carne.